Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, que lo tengo aquí, que hace ya tiempo que yo tenía ganas de hablar con él y que lo voy a hacer ahora. Adrián, muy buenas. Muy buenas, Bartolo, ¿qué tal? Pues nada, ¿cómo va la cosa? Bien, bastante liadillo, la verdad. Bueno. Ha estado el año un poco disperso, a ver si lo arreglamos. Y bueno, a ver si lo arreglamos, porque yo tenía ganas de hablar de esto. Eso de que está tan de moda, que es la prisión permanente revisable, porque toda la vida se ha dicho, coño, esto es para el resto de mortales, ¿no? Lo hemos llamado cadena perpetua. ¿Es algo así? ¿Qué es? ¿Qué cambia? ¿Qué significa? Sí, pues la pena permanente revisable es la prisión permanente revisable es una de las penas más gravosas de nuestro ordenamiento jurídico, de hecho es la más gravosa que tenemos y que hemos tenido en tiempos de democracia. En nuestro país apareció en el año 2015, que recordaremos todo el pacto antiyihadista que hicieron todos los congresistas, todos los partidos políticos. Algunos se mantuvo al margen, pero vino entre una de esas medidas en el pacto antiyihadista. Esta medida hay que decir que no es nueva, obviamente. Tenemos una aplicación bastante severa en Estados Unidos, tenemos una aplicación también desde 1944 en Italia, por venirnos un poco aquí a Europa, o tenemos también la aplicación en Francia desde 1994 en un caso de una niña que murió asesinada, que fue un escándalo público y también lo regularon. En nuestro caso, como ya digo, apareció en el año 2015. Lo que viene a decir es que se aplicará para criminales potencialmente peligrosos. Aparece regulado en nuestro Código Penal, concretamente por si hay algún curioso o curiosa, en el artículo 140, se aplica en casos tasados, estrictamente casados, porque ya te digo que es la pena más gravosa de nuestro ordenamiento jurídico. Entre estos casos pues son el asesinato, por ejemplo, de nuestro monarca, delito de la corona. En el caso de asesinato, de haber cometido alguna agresión sexual o abuso sexual, recordemos todos casos como el de Laura Loelmo hace poco, el caso de hace relativamente poco, el caso de Diana Kerr. Tenemos el caso también tenemos a la palestra Sandra Palo, recordemos en aquella época también que pasó, y se aplica también para cuando se comete el delito del asesinato frente a personas especialmente vulnerables. Recordemos también el caso de José Bretón con los dos niños, personas evidentemente súper vulnerables, como pueden ser dos criaturas. Se aplica también cuando se comete delito contra otro jefe del Estado de otro país, etcétera, etcétera. Ya te digo que para no extendernos más se puede comprobar en el Código Penal. ¿Cómo se aplica esta aplicación y por qué se llama prisión permanente revisable y no cadena perpetua? Pues básicamente porque nuestra Constitución en su artículo 25 nos dice que todas las penas tienen que ir orientadas a la reinserción social del reo, del preso. Evidentemente, si lo condenamos a cadena perpetua sin revisar, ahí no hay reinserción posible y por lo tanto entiendo que personalmente, y muchos juristas de este país entendemos que no hay reinserción posible. Pero no hay indulto, después no se le puede indultar. Sí, sí, siempre tiene la facultad el gobierno en España, hay otros países que no, de indultar, eso es una gracia del Estado que puede hacerlo. Pero claro, eso va en contra de la seguridad jurídica, tú no puedes depender de que alguien, a un anónimo, seguro que no le van a dar un indulto, es muy difícil. Sí se han dado casos que mediante firmas le ha llegado al presidente de alguna de las formas y es verdad que luego lo han concedido. Pero si no es por el indulto, la cadena perpetua, si fuera cadena perpetua como tal, no podría salir nunca de la cárcel. En nuestro caso, al ser revisable, cuando llega a los 25 años de cumplimiento de condena, entonces el juez de vigilancia penitenciaria, que es el encargado del centro penitenciario de la cárcel, pues a través de informes de psicólogos, de informes de valoración del director de la cárcel, etcétera, etcétera, puede comprobar si está realmente reinserto en la sociedad y le puede otorgar la libertad condicional. Es decir, seguirá yendo a su juzgado competente a firmar todos los días o ya en función de cada caso en concreto, pues puede hacer una cosa u otra. Si no lo hace el juez de oficio, pues puede el preso, mediante su abogado,
solicitarlo cada año, que se le vaya revisando la pena hasta que finalmente pues pueda salir a la libertad. Y antes de decir también que veníamos de una prisión de hasta 40 años y hemos pasado a una prisión permanente revisable que a los 25 años podemos salir fuera. Con lo cual sí que es una aplicación severa o es un duro correctivo para una persona que al final es un criminal, está clarísimo. Pero sí que es verdad que en determinados casos puede salir incluso antes que con lo que teníamos anteriormente. Entonces a ver cómo se va a ir aplicando, porque ya te digo que es una norma que ha nacido en 2015, es muy nueva. Sí, pero claro, a veces los que no somos juristas, los que no sabemos nada de derecho, nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos a asesinos, ¿no? Bueno, que ahora creo que dice este señor, por llamarle algo, este caballero, de sujeto, que mató a la chica esta, ahora le echa el mochuelo a la novia que tuvo. Y no entendemos, claro, es verdad que los españolitos de bien no entendemos cómo se puede dar la situación de que dejen en libertad un fin de semana a un asesino convicto y confeso. Sí, además este asesino, como tú bien dices, pendiente de lo que resuelva el tribunal competente, pero aparentemente el asesino ya cumplió una condena de 14 años antes de asesinar a Laura Loelmo. Es verdad que la cumplió en aquella época, cumplió la normativa, el código penal existente y salió de la cárcel conforme a la norma. Tampoco hay que decir nada. Sí que es verdad que tampoco pueden pagar. Yo siempre digo en esto que no pueden pagar justos por pecadores. Tenemos uno de los más altos índices de rehabilitación de los presos. Por ejemplo, en el caso de la pederastia, el 90% de los hombres o los sujetos condenados se reinsertan en la sociedad y no vuelven a delinquir. Solo un 10% vuelve a delinquir o bien haciendo pederastia o bien haciendo otro tipo de delitos, cometiendo otro tipo de delitos. Pero entonces por ese 10% el 90% lo va a pagar. Esa es la gran pregunta. Al final tenemos que quedarnos con eso. Sí que es verdad que es una putada entre comillas para la familia, está claro, y para el resto de españoles que vemos situaciones y sentimos realmente impotencia de que muchas veces no se está haciendo justicia, pero sí que es verdad que se está haciendo lo que se puede. Oye, y cuando tenemos un preso, cuando hay un preso condenado por cualquier delito, ¿no? Cuando empieza a disfrutar de permisos para salir a la calle, pues claro, luego yo lo he dicho siempre, para mí me parece una aberración. Yo desgraciadamente lo he vivido ahora por un familiar que ha estado ingresado en un centro sanitario y que para ver la televisión haya que pagar, mientras que los presos disfrutan de televisión gratuita. Pero vamos a... ¿Cuándo empiezan a disfrutar? Sí, no, yo también, ahí estoy de acuerdo contigo. No debería... Sí. No sé, hay cosas que sí, en esta España claro, yo no las entiendo, pero bueno, si alguien me lo explica, por eso quiero que te pregunte, ¿cuándo empiezan a disfrutar los presos del permiso? Pues mira, siguiendo un poco con lo de la prisión permanente revisable, en este caso empiezan a disfrutar, como ya he dicho, a los 25 años si el juez de vigilancia penitenciaria lo aprecia. En el resto de condenas, que es la mayoría, porque es verdad que la prisión permanente revisable, gracias a Dios, no se está aplicando porque no hay... Bueno, se está aplicando, pero para casos muy concretos, que la mayoría son de penas mucho menores. Para la inmensa mayoría de delitos se está aplicando que cuando cumpla el preso las 3/4 partes de la condena, haya pagado la responsabilidad civil, que la responsabilidad civil son los daños que se derivan del delito. Es decir, tú le robas a alguien en su casa y luego le pagas los daños que le has producido. Eso es la responsabilidad civil, para que la gente nos entienda que no está bien. Y también, por buena conducta, ahí ya puede entrar a disfrutar de la libertad condicional, es decir, 3/4 partes. Si nos condenan a 12 años de cárcel, pues cuando lleva 4 años de cárcel ya consumida, pues puede empezar a disfrutar de libertad condicional. Hay una excepción a esta regla, hay una excepción y una excepción a la excepción. La excepción a la regla es que, por ejemplo, si te condenan, bueno, sí, por ejemplo, en el caso de la manada, que es el caso famoso de la manada que hemos tenido... Bueno, es que ya se están dando muchas manadas, desgraciadamente. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, el más paradigmático que hemos tenido en los medios de comunicación, pues en este caso lo han condenado a 9 años.
Bueno, lo han condenado, está pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva de que si es verdad que efectivamente la ratifican la sentencia o no. Pues en este caso lo han condenado a 9 años. Si los condenan a 9 años definitivamente, cuando se pueden disfrutar de libertad condicional, cuando cumplan 2/3 partes de la condena. Es decir, si son 9 años, cuando cumplan 6 años, ya pueden empezar a disfrutar de la libertad condicional. Pero ahí tienen que desarrollar actividades laborales y culturales. Lo típico que se dice en los trabajos en las cárceles, buena conducta, etcétera, etcétera. Eso es para este tipo de condenas. Y luego la excepción de la excepción, que me viene a la cabeza, para que la gente no entienda, la Pantoja, que cuando la condenaron a 2 años, el Ortega Cano, que lo condenaron a 2 años y medio por homicidio imprudente, por ir bebido. Pues en estos casos, si eres primerizo, si has estado por primera vez en la cárcel, y te condenan a una pena de 3 años o menos, como es en estos casos de 2 años y medio y 2 años, puedes empezar ya a disfrutar de libertad condicional a la mitad de cumplimiento de la condena, es decir, la Pantoja al año y el Ortega Cano al año y 8 meses. Con lo cual, lo que tampoco podemos caer en la adicción de que porque sean famosos, porque tengan mejor trato, se les ha dado mejor trato y han estado saltándose la normativa. No es así, porque se aplica al común de los mortales que estén en esa situación. Vamos, que porque sean más o menos famosos, más o menos conocidos, no obtienen la libertad provisional. Pero oye, ¿y qué es eso del tercer grado? De verdad, yo por mucho que leo, no me entiendo, no lo entiendo. ¿Qué es lo del tercer grado? Pues, y la otra cosa que me interesa es que es un permiso extraordinario. Digo, ¿esto será un permiso para Navidad? ¿Alguna cosa así? ¿O para la Semana Santa, ahora que va a venir? Sí, bueno, el permiso extraordinario, por lo último que me has preguntado es, imagínate, se me ocurre el entierro de algún familiar, algo así importante, una cita muy señalada, la boda de, yo qué sé, de tu padre o de tu hijo, imagínate cosas así, si estás realizando buenas conductas, actividades laborales, tal. Evidentemente tiene que ir precedido de unos informes psicológicos y de conducta del propio centro penitenciario que avalen que ese señor o esa señora pueda estar disfrutando de ese permiso extraordinario, y además con las medidas de seguridad pertinentes. Si hay que ponerle una patrulla de policía en el local porque es muy importante que vaya a ese sitio, pero a la misma vez no está pasando esos informes favorablemente, pues se van a garantizar todas las medidas que estimen oportunas. Y en cuanto al tercer grado, cuando un preso entra en una cárcel, en un centro penitenciario y a cumplir condena, lo normal es que te hagan una serie de exámenes, de informes, aparte de la condena que te han puesto de leerse la sentencia. En estos informes normalmente te atribuyen a un grado, bien te ponen en el primero, en el segundo, en el tercer grado. El tercer grado, digamos que es ya vivir en un régimen de semilibertad, ya en plan... va solo los fines de semana. Lo normal es que cuando entra a la... ¿Como está el señor Zaplana? Sí, exactamente. Lo que pasa de que le hayan retirado los 6 millones y pico de euros. Lo que pasa es que normalmente cuando entra a la cárcel directamente no te atribuyen el tercer grado, vamos, es muy difícil, porque tienes que haber cumplido gran parte de la condena, la mitad de la condena concretamente. Entonces, cuando entras no has cumplido nada de condena, obviamente ya pues el tercer grado de calle no puedes obtenerlo. Sí que es verdad que va subiendo escalonadamente. Lo normal es que entres al segundo grado, que es vivir con todos los presos, hacer vida normal yendo a tus patios, a tus actividades de fútbol, deportivas, gimnasio, ver la tele, en función de la doctrina que te marque el propio centro penitenciario. Y luego ya el primer grado, que normalmente se suele aplicar o bien a gente que haya pertenecido a grupos criminales, pues en nuestro caso hemos tenido la ETA, la famosa ETA, o también gente que no pueda convivir ni en la cárcel con el resto de presos. Entonces pues tienen que salir en otro horario al patio, tienen que ir con el horario totalmente cambiado. Oye, y por buena conducta en el centro penitenciario, ¿te rebajan las sentencias? O no sé, si estudias, si no estudias, si haces labores a la sociedad y todo esto, sí, claro, trabajo y todo esto, ¿tienes algunos privilegios? Sí, vamos, de calle, o sea, privilegios. Sí, privilegios entre comillas, privilegios internos, avalados por la ley. Pues sí, de entrada, evidentemente, para entrar al tercer grado, también aparte de haber cumplido la mitad de la condena, tienes que haber hecho labores de la comunidad, haber hecho estudios, haber estado buena conducta. Entre eso entran también los estudios y las actividades que se promuevan, y luego actividades en beneficio de la comunidad. Hay veces que la propia
Administración pública, pues para, a lo mejor para cortarte el césped de no sé qué calle, pues van con los presos que están ya a punto de salir de la cárcel o en tercer grado para que hagan sus actividades y también vayan reduciendo la condena. Pues Adrián, vamos a reducir un poco la entrevista, vamos a la publicidad y regreso contigo porque tengo otros temas de que hablar. Venga, ahora regreso con ustedes. Bueno, pues ya estoy aquí con Adrián otra vez. Adrián, vamos a cambiar de tercio, si te parece bien. Oye, lo he visto porque he leído esta tarde una noticia que un conductor daba 5 veces más consumo de estupefacientes, de alcohol, no sé qué, conduciendo con un camión con un menor. Una situación que es muy frecuente al día de hoy es la conducción bajo los efectos del alcohol, digo esto, ¿no? Y sustancias de estupefacientes. ¿Cuáles son las repercusiones legales que se puede tener o que puede tener dicho conductor? Por ejemplo, este que han detenido en Alhama, que lo detuvieron ayer, creo que fue. Sí, pues vamos, el funcionamiento de estos controles es relativamente sencillo, pero también tiene su aquel, ¿no? Lo primero que hacen es pararte, obviamente. Evidentemente tú aquí tienes dos opciones, o soplar o no soplar. La opción de no soplar, evidentemente que nadie la valore, ni se le ocurra, porque ya de calle te puedes estar enfrentando a un delito de prisión de entre 3 meses y 6 meses de... Sí, 3 y 6 meses de prisión, o una pena de multa a razón de 6 meses a 12 meses, y luego el derecho a la privacidad, y te quitan el carnet entre 1 y 4 años. Por lo tanto, la opción de no soplar, que nadie la valore. En cuanto a soplar, lo primero que hacen es, con un etilómetro de muestreo, que es una valoración aproximada, pues te hacen soplar. Si damos 0,25 miligramos por litro de aire expirado, y entre 0,25 y 0,50 nos van a poner una sanción de 500 euros y la detracción de 4 puntos. Si damos entre 0,50 y 0,60 nos van a detraer 6 puntos y 1.000 euros de sanción, y a partir de 0,60 miligramos por litro de aire expirado ya se considera delito, te pasan a dependencias judiciales, y juzgado de guardia y luego juicio rápido cuando te cite. Entonces nos paran, soplamos por primera vez, si damos positivo nos llevan a un etilómetro de precisión, que tenemos que soplar 2 veces ahí en el etilómetro de precisión. Este ya es más preciso, como su nombre indica. La primera vez, pues imagínate que damos 0,24 y la segunda 0,30, pues se quedan con la menor. Si la primera 0,24, pues ya está 0,24. Entre la primera y la segunda vez que se sopla son 10 minutos de separación como máximo, o sea, como mínimo, perdón. Y luego, después de hacer esas 2 pruebas, si no estás conforme, tienes tu derecho a pedir una prueba de contraste, una prueba de sangre. Lo normal es que te suelen llevar a un centro hospitalario con el que ellos tengan un convenio. Aquí por la zona de Bajo Guadalentín Rafael Méndez, con lo cual si estamos, yo que sé, en Alhama o en Puerto Lumbrera, ¿no? El Paredón, cosas así, pues nos van a llevar a Rafael Méndez a hacernos un contraste. Y se quedan con lo que marque el análisis de sangre, obviamente, porque eso sí que es lo más preciso que existe. Si nos viene positivo el análisis de sangre, aún así, tenemos que hacer cargo nosotros de ese análisis. Si viene negativo, obviamente ya no pagamos ni la sanción ni el análisis, se hace cargo la propia administración pública. La recomendación que nosotros hacemos es que si estamos seguros de que no hemos bebido, se haga el análisis de sangre, porque puede ser un error de etilómetro. Pero normalmente el análisis de sangre siempre arroja resultados mayores de los que el etilómetro. ¿Y cuándo se considera que estamos en estado de embriaguez? O sea, ¿cuándo se considera, como muchas veces decimos, oye, mira que vas con una cogorza tú, que borrachera lleva? ¿Cuándo se considera y sobre todo, cuál es la máxima de alcohol permitida? Claro, pues muchas dicen, no, oiga, que yo peso 90 kilos y yo pues tengo con 2 cervezas no doy. Y tú que pesas 100, pues con 3 tampoco. No sé, ¿cuál es la máxima? Pues entre 0,50 y 0,60 ya puede estar catalogada la acción de delito, el hecho infractor de delito. Pero entre 0,50 y 0,60 tienen que ser los agentes los que adviertan de que la persona no va en condiciones de conducirlo. No sé si lo habrás escuchado alguna vez o lo habrán escuchado los espectadores.
Póngase usted a andar en línea recta. Yo no lo he visto, pero vamos, me lo los casos de despacho y todo eso, lo hemos comentado. Y póngase usted a andar en línea recta, te hacen una revisión de pupilas también, te hacen ejercicios de reflejo, te hacen varias pruebas los agentes. Entre esa horquilla de 0 a 10 tienen la competencia, digamos, los agentes para ver si efectivamente es delito o no. A partir de 0,60 ya es delito, ya pasa a juicio rápido y ya es el juez el que tiene una horquilla en el Código Penal que valora efectivamente si no es lo mismo alguien que es 0,70 que alguien que se haya excedido en 4 veces haya dado 1 o 0,90, ya eso es que son 0,30 más. 0. Yeah. Entonces aquí lo que juega el Código Penal es con una horquilla, por ejemplo, te está diciendo una multa de 6 meses a 12 meses. ¿Las consecuencias penales qué pueden ser? Sí, exactamente, eso ya es una consecuencia penal. Te pueden o bien condenar a días multa, que se llaman en el derecho, se llaman penas de días multa. Si cuando dicen, lo han condenado 12 meses de días multa, ¿eso qué quiere decir? Que te imponen una sanción económica de 6 euros al día. Entonces tienes que multiplicar 6 euros por los 6 meses, que son 6 euros si son 6 meses de 180 días, 6 euros por 180. Por ejemplo, si te condenan a 6 meses, pues por 6, 1.080 euros que tendrías que pagar, pues tendrías que pagarlo todos los meses. Eso ya lo puedes negociar un poco con el fiscal y el juez, de pagarlo todos los meses o pagarlo cada 3 meses o cosas así. Te dan facilidades. Luego te retiran el carnet entre 1 y 4 años. Evidentemente no es lo mismo alguien que haya dado 0,60 aquí que haya dado 0,90. Que haya dado 0,90, pues a lo mejor le van a retirar el carnet 3 años y al otro 1 año. En este caso, por ejemplo, un caso típico de alguien que haya dado 0,70, pues están retirando el carnet unos 2 años de cárcel para que la gente lo entienda aquí en Lorca. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y luego ya depende de si es reincidente o no. Si es reincidente, incluso puede ya llevar cargadas penas de cárcel de entre 3 y 1 año de cárcel. 3 meses y 1 año de cárcel. Oye, Adrián, vamos a hacer como en el argot taurino, ¿no? Vamos a cambiar de tercio. Digo, como se dice en esto, vayamos a la familia, porque le hemos leído, ¿no? Que parece ser que han cambiado, ¿no? Y te pregunto, ¿qué ocurre con la vivienda familiar una vez que se separa la pareja? Ahora parece ser que ha cambiado la situación. Dime, explica. Sí, bueno, la verdad que la atribución de la vivienda familiar, tanto la atribución de vivienda familiar como la guardia y custodia de los hijos son los temas más candentes en el tema de las crisis matrimoniales, cuando se separan y se divorcian las parejas, los temas más problemáticos obviamente que tenemos, porque están tocando lo más importante del patrimonio y además los hijos, que es lo más importante carnal de cada uno de nosotros. Entonces, a finales del año pasado conocimos una sentencia que en primera instancia le habían atribuido el uso de la vivienda familiar a la mujer, era una pareja de un hombre y mujer, le habían atribuido el uso de la vivienda a la mujer, se había quedado con la guardia y custodia de los hijos menores, pero ¿qué pasa? Que había contraído o había mantenido una relación estable, estaba manteniendo una relación estable con otra pareja, con un tercero ajeno a la familia. Entonces lo que vino a decir la Audiencia Provincial de Valladolid, que luego el Tribunal Supremo la ratificó la sentencia, estuvo de acuerdo con ella, era que ya había perdido el carácter de vivienda familiar, porque estaba, bueno, lo dice con otras palabras mucho más técnicas, porque es una sentencia técnica, ya estaba a otros menesteres la vivienda, ya no era familiar, porque estaba manteniendo una relación con una pareja estable ajena, totalmente ajena a la familia. Y eso no quería decir que le iba a retirar la guardia y custodia ni nada a la madre, ni al padre, ni nada. Simplemente era que ya la vivienda familiar se podía incluir en la liquidación de las sociedades gananciales, porque aquí lo que viene todo es de una liquidación de sociedades gananciales porque se estaban separando. Y obviamente si te estás separando y quieres liquidar las sociedades gananciales, si hay una vivienda familiar de por medio, no se puede liquidar. Liquidar quiere decir venderla en subasta para luego repartirse el dinero entre los cónyuges separados ya. En este caso no se podía hacer porque era vivienda familiar, el padre consiguió que se pudiera hacer a través de la alegación de esta pareja estable. Luego, en cuanto a la atribución de la vivienda, bueno, me gustaría reseñar una sentencia nueva de la semana pasada en relación a la custodia de los hijos también, que ¿sí? Me pareció interesante. Es de la Audiencia Provincial de Córdoba, que yo pienso que la va a recurrir el padre, porque en este caso la guardia y custodia la tenía la madre, pero tenía un régimen de visita al padre que se lo llevaba los fines de semana a los 2 hijos menores de 11 y 13 años cada uno.
Entonces el padre lo que pasa es que era un fumador de estos compulsivos. Sí, No sé si es que me gustaría comentarla porque la he leído y también me ha resultado curiosa. Pues bueno, resulta que los hijos ya cuando tienen cierta edad pueden declarar en el juicio a partir de 12 años siempre, y si tienen menos de 12 años el juez puede estimar que declaren si lo entiende oportuno. Pues en este caso los dos han declarado que se ve que era un fumador compulsivo, hasta en la habitación de ellos estaba fumando, vamos, a todas horas, y la juez o el juez, no sé quién ha sido, es indiferente, porque al final esto era un perjuicio para los niños, evidentemente, que le da un toque de atención al padre y le quita el régimen de visita y solo puede disfrutar de ellos en periodos de vacaciones y también bastante limitado. Entiendo yo que es bastante curioso. No sé si se estará pendiente de recursos, si recurrirá al padre, pero vamos, es pionera en ese sentido también, la primera vez que pasa. Bueno, esto hay que poner en alerta para aquellas personas sí, que sean fumadoras y que estén en esta situación, que digan, no fumo, sí, menos delante de los críos, ¿no? Por esto. Claro, lo estaba comentando con mis compañeros de máster, que seguro que no... que un cigarro no se fumaba al día ni dos, que eso es, lógicamente entra dentro de la libertad de cada persona. Paquete. Claro, exactamente. Paquete, ¿no? Oye, digo que cambia muy mucho la situación esta de que creó el Tribunal de Valladolid cuando falló a favor de este señor que se había separado de la mujer. Son muchos los casos que se dan. Sí, la verdad es que cambió bastante el asunto, porque evidentemente ella lo que alegaba es que estaba dentro de su derecho de libertad personal, de evidentemente decidir con quién va a vivir el resto de su vida. Pero el amor es libre. Exactamente, pero el tribunal no dice... Pero la casa es mía. Exacto, es lo que dice el tribunal, que a ti la casa se te ha atribuido como vivienda familiar. Nosotros respetamos tu libertad que contraiga otra relación posterior con otra pareja externa, pero ya sabes que la casa va a entrar en la liquidación de los gananciales para que la mitad sea para el marido en este caso, que era lo que estaba luchando. Y la verdad es que a ver cómo se van aplicando en casos posteriores, pero es bastante pionera en este sentido. No, que te iba a preguntar que la justicia cambia de un día para otro. Esto es como la informática. Sobre todo en este tema de familia, el derecho de familia es muy cambiante, porque la regulación en el Código Civil es bastante escasa. Normalmente se atiende, siempre recurre al interés del menor, el interés del menor sobre todo, pero te enfrentas continuamente a cambios de decisiones jurisprudenciales, tanto de audiencias provinciales como de jueces de primera instancia. Yo tenía un profesor que me decía: vosotros lo que queréis luchar, lo que queréis conseguir, seguro que hasta en la audiencia más recóndita de este país hay una decisión que os está avalando, y siempre podéis luchar por lo que es verdad, lo que realmente quiere vuestro cliente, y más en derecho de familia, que ya te digo que la regulación es muy escasa, y los pactos también se premian mucho, siempre que el interés del menor y no haya partes desfavorecidas en el pacto, sea un pacto válido entre las partes. Pues, Adrián, no sé, algo que quieras resumir de lo que has hablado, y si no, pues te emplazo para la otra ocasión para que, oye, te voy a hacer que como si fuese el abogado defensor del pueblo de Totana y de sus alrededores, para decirlo. Si quieres añadir algo más a todo lo que has hablado. Me gustaría añadir una cosa, pero respecto a la última vez que vine, que estuve hablando de cláusulas suelo y gastos hipotecarios, porque hemos tenido otra sentencia de la Audiencia Provincial del Tribunal Supremo, perdón, digo Audiencia Provincial. Digo yo que sí, la justicia cambia. Sí, exactamente, hemos tenido otra sentencia del Tribunal Supremo que nos está diciendo que los gastos hipotecarios, los gastos de gestión de la hipoteca, los gastos que nos viene una factura de gestión de una empresa externa al banco que nos gestiona lo que es la escritura del notario, etcétera, etcétera, los van a pagar a partir de ahora a mitad, entre el cliente y el banco. Antes lo tenía que hacer cargo el banco. El banco se lo imponía al cliente mediante escritura, pero estábamos consiguiendo en los tribunales que nos diesen el 100%. A partir de esta sentencia, pues ya vamos a recuperar el 50%, porque dicen que los gastos de gestoría, lo que viene a decir el Tribunal Supremo, interesan a las dos partes y tienen que ser llevadas a mitad por las dos partes, igual que los de notaría. De momento están dando, para que la gente nos entienda, notaría 50%, es que vienen muchas dudas, al despacho, para que la gente lo entienda. Notaría están dando el 50%, gestoría ahora el 50% y registro de propiedad el 100%. Y la comisión de apertura también ya no la están dando tampoco.
Bueno, pues Adrián, que muchísimas gracias por estar aquí. Yo te emplazo para cuando tú quieras venir aquí a hablarnos de estos temas que son interesantes y otros temas que también son interesantes, ¿no? Que afectan siempre al pueblo. Muchísimas gracias al amigo por estar aquí hoy. Muchas gracias, Bartolo. Hasta la próxima. Venga, hasta la próxima. Señoras y señores, nosotros nos vamos. Hasta la próxima entrevista. Queden con Dios.